En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. Y con Pedro Torrijos, que es arquitecto, presenta este libro Territorios Improbables. Seguro que muchos de nuestros oyentes lo siguen por sus brasas, dice él. Es muy conocido en Twitter por los hilos que hace sobre arquitectura insólita. ¿Qué tal, Pedro? Hemos estado, la verdad, comentando muy poquito todavía con David García Senjo, pero sabíamos que íbamos a hacer este viaje. David García Senjo es nuestro arquitecto de cabecera. No estáis juntos hoy, es una pena, pero bueno, es igual, porque la distancia no es problema cuando hay buena amistad por medio, ¿no? Sí. Yo a David le conozco desde hace como 10 años, ¿no? Más o menos. Desde que por lo menos desde que yo entré a Twitter, más o menos. Sí, yo te empecé a seguir por los artículos que escribías, en Jotdown, y bueno, pues ya desde muy principio era fan de tus brasas, que lo que pasa es que al principio las brasas por el formato de Twitter era difícil seguirlas porque era tweet a tweet, no es como ahora que hay un hilo que puedes recorrer, sino que se escribió un tweet, se contestaba un montón de gente, luego escribía otro tuit, contestaba otro montón de gente y era más difícil, pero vamos, sí hace tiempo que nos conocemos y físicamente, como ha dicho antes, nos conocemos de persona, aunque hemos coincidido en la carrera porque somos de la misma edad y hemos estudiado casi a la vez y con muchos profesores similares, pero no nos conocíamos hasta hace un par de años que vino a Jaén a visitarme. Uh-huh. ¿Los arquitectos habláis entre vosotros un mismo idioma? No, somos como los enanos de Augusto Monterroso, tenemos un lenguaje especial, entonces reconocemos a otro arquitecto por la calle. Entonces, nosotros, aunque él no diga nada, pero nos acercamos a él y entonces nos hablamos normalmente diciendo gilipolleces, porque en general los arquitectos decimos muchas tonterías. En general, mejorando lo presente, como diría mi abuela, sí que es cierto que los profesionales de la arquitectura, y aquí incluyo también a la gente que no se dedica a construir, como es mi caso, en general están muy maleados, están muy maleados a la hora de hacer una comunicación y un tipo de discurso y narrativa muy endogámica, muy solo para, en fin, conocedores. Eso pasa en el mundo de la arquitectura y diría que pasa en muchos otros mundos. Uh-huh. En todos, sí. Y cuando veis un edificio, ¿veis lo mismo que los demás o os fijáis en otras cosas? Pues yo creo que seguramente veamos las cosas a las que nuestra formación nos permite entender del edificio y yo creo que muchas veces también la gente no ve lo que nosotros podemos ver porque directamente a lo mejor no tienen la curiosidad o no han tenido un mínimo conocimiento que les pueda señalar, pues este edificio está bien porque fíjate cómo se entra, fíjate cómo se separa de la fachada para generar un pequeño patio, mira cómo entra la luz, mira cómo se relaciona con los otros edificios por los materiales, por los huecos, por todo lo que sea, ¿no? O sea, son cosas que nosotros entendemos porque las hemos estudiado, las hemos aplicado, incluso también cuando nos dedicamos a divulgar, pues las hemos entendido porque queremos transmitir esa pasión que tenemos, porque yo creo que es una carrera que es, aunque, o sea, que es tan pasional, o sea, no pasional en el sentido de que sea una pasión, sino que te requiere muchas horas y que al final estás muy atento a todo lo que genera, ¿no? Yo creo que no. A ver, está bien, hay debate. Yo creo que no. Yo creo que realmente vemos lo mismo que ve todo el mundo y a veces alguna cosa más, y a veces alguna cosa mejor, y a veces alguna cosa peor, que esa es otra también, quiero decir, ya que soy invitado y no depende mi sustento de venir más veces, la gente pone el Taj Mahal y nosotros solemos decir, joder, el Taj Mahal es que es un edificio horroroso, es que es un edificio horroroso, o el Sacré-Cœur de París, que es otro edificio horroroso. Hay que explicar por qué es un edificio horroroso. No es una cuestión de que me guste más o menos. Los gustos son algo perfectamente irrelevante. Hay que explicar pues que tanto un caso como el otro en realidad son pastiches, son falsos históricos, son cosas que no pertenecen ni a su tiempo ni a su lugar. Yo entiendo que hay mucha gente a la que una imagen le puede resultar tan atractiva como para, en fin, perder un poco el criterio o incluso el oremus, pero también a veces que lo explicas. Es decir, tú entras al Sacré-Cœur y dices a alguien, qué bonito, y digo, mira, vamos a calmarnos, pues resulta que esto, en realidad, lo de más allá está imitando un edificio del siglo XIII, pero en realidad es del XIX y esto es una cosa que tal y cual. Y entonces ya la gente a lo mejor
la convencerás o no, o le interesará o no. Pero siempre es importante contar la historia que tiene que ver con el lugar, o el edificio en este caso, con el paisaje o el territorio, como hago yo. Porque al contar esa historia es cuando generas una atención y es cuando generas un interés, que es un poco lo que también decía David, ¿no? En la carrera al final se nos genera un interés por dos frentes. El obvio, tenemos que aprender para poder aprobar, y luego porque al final, claro, te cuentan una serie de historias respecto a una serie de lugares, voy a decir lugares, y esas historias, si se propagan, pues vas a conseguir también despertar el interés en la gente. El libro de Torrijos se llama Territorios Improbables, que yo no sé cuántos años hace que los estás buscando, porque me parece que es alucinante que hayas encontrado tantos territorios de estos. Pues en el libro hay 50, pero en Twitter yo ya he contado 104 y tengo una hoja de Excel que ayer la comprobé que tiene 212 sin contar. Ah, está bien, habrá más libros entonces. Habrá más libros, habrá más hilos, más episodios de La Brasa Torrijos en Twitter, habrá un poco más de todo. ¿Cuánto tiempo llevo buscando yo esto? Pues toda la vida, al final. Realmente el otro día estuve en la Universidad Francisco de Vitoria, hicieron un congreso muy bonito, se llama Arquitectura y Persona. Me invitaron allí para hablar un poco de lo que hago, de esto que hago. Y me preguntó una chica, curiosamente desde México, me preguntó una chica que qué consejo le daría a un estudiante de arquitectura o a alguien que quisiera contar historias. Y le dije lo mismo, digo, en cualquier caso lo mismo. Tener los ojos muy abiertos, o sea, ser lo más curioso posible, efectivamente, eso es. Yo creo que tiene tantas historias, primero porque le gusta que la gente haga corro, como le dijo a Raquel en la presentación del libro, le gusta que la gente haga corro alrededor de él para contarle la historia, y luego pues te genera una curiosidad que a Pedro pues le lleva por estos territorios improbables, o a otro nos lleva a contar iglesias modernas españolas, como en mi caso, o bueno, cada uno tiene una atención sobre un determinado sitio, y la verdad es que lo vas acumulando a lo largo del tiempo, y la suerte es que Pedro nos lo cuenta todo esto muy bien, tanto en los hilos o en los distintos artículos que he ido escribiendo y ahora en el libro, que la gente no crea que porque lo haya leído en Twitter estos hilos, estas brasas, se va a encontrar con algo trasladado directamente, sino que Pedro pues tiene la habilidad de entender el lenguaje de un libro y saber adaptar el ritmo. Yo creo que su formación como músico le ayuda a adaptar el libro a que tenga un relato que se pueda leer de una forma totalmente distinta a la que pueda hacer a través de 280 caracteres de la red. Vamos a poner algunos ejemplos. Empieza el libro haciéndose una cabaña. Hay un ruso que se hace una cabaña. Me hace gracia porque nos permite reflexionar sobre la importancia de un arquitecto, ¿no? Dices, bueno, que hay casas o incluso ciudades que no hay arquitecto detrás que se le conozca, pero desde luego, si no quieres que el edificio se caiga, mejor tener uno, ¿no? Porque eso es lo que pasa en esa cabaña. En general, sí. La historia de la cabaña de Nikolai Petrovich Sutiagin en Arcángel, que era la cabaña, porque desafortunadamente o afortunadamente desapareció devorada por el fuego y las normas urbanísticas. Es la historia de la cabaña de troncos, la típica cabañita de troncos, pues este señor se la hizo de 13 plantas, o sea, una cabaña de 40 de como 50 metros de altura y 13 plantas chiquititas, una cosa loquísima, absolutamente loquísima, además así como todo muy un poco a calzón sacado, poniendo un tronco detrás de otro. La gracia del asunto es que este señor era un gángster ruso, pero, y esto es una cosa que no cuento en el libro, porque al final tienes que generar una narrativa, es lo que decía David. Yo genero una narrativa distinta para Twitter o para Instagram que la que genero en el libro, porque son medios distintos, pero al final muchas de las historias, y esta es una de ellas, podría alargarse casi a formato novela, pero bueno, tienes que cortarla en algún momento cuando consideras que puedes hacer el lacito y entregarlo, ¿no? Pero es que lo gracioso es que este señor era un gángster de la madera. O sea, era un tipo que lo que tenía era un montón de instalaciones madereras ilegales y hacía chantaje a otros madereros. O sea, tiene cierta lógica que se hiciese una cabaña absolutamente absurda, feísima y una especie de monstruo mutante de madera. Era un muestrario de sus materiales. Sí. Pero se lo llevaba de la tienda. Voy a poner aquí estas ventanas y ahora aquí un poco de...
Hay muchas historias que me han sorprendido leyendo el libro, que por cierto está dividido entre lo que ya no está, lo que tenemos delante y no vemos, y lo que no podemos dejar de ver, que me parece como agrupaciones muy interesantes. Esto del autoicono donde reposa Jeremy Bentham, el creador del panóptico, lo de las cárceles modelo, esas antes de la videovigilancia, pero esto es verdad, este señor está ahí y lo sacan para las reuniones. Sí, o sea, sí y sí. Es decir, Jeremy Bentham, aparte de filósofo dieciochesco y tal, efectivamente es el, digamos, ideador de la arquitectura panóptica, de la arquitectura de, digamos, la hipervigilancia física, sin necesidad de ser videovigilancia. No sé quién lo decía, no sé si era Roberto Bolaño, no recuerdo, pero decía una frase respecto a la arquitectura panóptica que era muy bonita, que dice que era la derrota de la especie humana a manos de la geometría. Y efectivamente este señor... como era, en fin, un señor británico del 18, se decidió que cuando estaba muriendo ya dejó por escrito que a él le iban a momificar y le iban a poner dentro de una vitrina llamada autoicono, y seguiría teniendo poder en las convocatorias de la universidad. Luego al final la cosa salió un poco regular porque pues la momia no quedó tan bien y tuvieron que hacerla de cera. El tío antes de morir se llevaba unos ojos de cristal, que eran los ojos que había que poner en la momia, pero luego al final hubo que ponerse en la cabeza de cera. Y efectivamente, un poco más chufla que otra cosa, en ciertas reuniones de la universidad donde trabajó, le siguen sacando, es un miembro del consejo con voz pero sin voto. Voz tampoco tiene, pero por lo menos le ponen ahí. Hay imágenes, es muy gracioso. Por favor, de todos estos territorios improbables, David, ¿cuál te ha sorprendido más a ti? Pues quizá a mí el que más me gusta es el del edificio el rascacielos que estuvo a punto de destruir medio Manhattan. Lo conocí ya no recuerdo si fue en una brasa o en un artículo, pero lo que me encanta es cómo está narrado, que podría ser perfectamente una película, un thriller dirigido, yo que sé, ahora no me va a salir el nombre, pero no, el mejor director de acción, porque es un rascacielos que estaba mal calculado, y entonces lo hemos contado alguna vez en el Comanche, que la arquitectura de los rascacielos hay que calcularla muy bien a viento, y esto no lo habían calculado muy bien. Además es un edificio que, en lugar de estar apoyado como normalmente suelen estar los edificios en las cuatro esquinas, pues está apoyado en las caras centrales de las fachadas, con lo cual la resistencia no es la más óptima para algún tipo de empuje, ¿no? Entonces ya no recuerdo si es un estudiante o una estudiante que estaba haciendo la tesis y fue su profesor el que le dijo, oye, investiga un poco esto, que a mí, y efectivamente lo investigó y saltó. Cuenta, Pedro. No lo voy a contar, David. ¿Y sabes por qué no lo voy a contar? Porque eso que has dicho de esto podría ser un thriller o una película, pues esto hasta aquí es donde puedo decir en antena. Anda. Esto es todo lo que puedo decir en antena. Es una historia absolutamente alucinante, la de el rascacielos de Citicorp. Ahora, ¿y eso cómo la cuentas? Y ahora la de Citigroup. Y bueno, ahora ya creo que no tiene nombre, porque ya no les pueden poner a los rascacielos nombre. Entonces es el nombre de la dirección, 603 Lexington o algo así, que es un rascacielos muy, muy, muy peculiar en todo el mundo. En Nueva York también es peculiar, por lo que dice David. Está apoyado de una manera muy rara, porque encima sobrevuela por encima de una iglesia. Es que es un historión. Y esto es todo lo que puedo avanzar de eso que has dicho, David, pero vale, macho, es pero que la lectura subliminal... luego te llamo. Vale, hay una lectura subliminal que seguramente tendremos noticias de ella en breve. Mira, hay un oyente que quiere preguntarte algo, Pedro Torrijos. Hola, Pedro, te recomiendo que busques la iglesia de la ciudad de Nida, en Lituania, en el istmo de Curlandia. Es muy curiosa porque tiene forma de barco. Además muy acristalada, donde puede entrar mucha luz, y la verdad es que fue algo muy interesante al ver que era una iglesia. ¿La tienes, Pedro? No, pues estoy buscándolo ahora mismo en el móvil, fíjate lo que te digo. Vale, pues mira, añadir a esas 200 que tienes... Eso pasa, ¿eh? Es decir, yo tengo las entradas, es una hoja de Excel donde voy apuntando
posibles historias, no todas se desarrollan, pero bueno, la mayoría sí, pero es que esa hoja va creciendo cada semana, porque cada semana hay gente que me dice, oye, esto pasa también, oye, mira, este edificio de mi pueblo, que te lo enseña y dices, bueno, pues en fin, bueno, es bonito, pero vamos a calmarnos tampoco. Pero otras veces dices, hostia, pues esto es realmente fenomenal. Aquí hay una historia estupenda, voy a investigarlo y tal. A la gente le gusta muchísimo que se hable de, entre comillas, de su pueblo. Tengo, de los 150 y pico mil seguidores que tengo, pues a lo mejor un 35% son de Latinoamérica. Cada vez que escribo alguna historia de alguno de los países de Latinoamérica donde están, realmente a la gente le gusta mucho que se escriba sobre su lugar específico. Y de hecho, este proyecto de la Brasa Torrijos también es un proyecto profesional, y ciertas entidades de turismo, sobre todo entidades de turismo, pero vamos, también de patrimonio, pues me contratan para que escriba un reportaje en la red, como realmente tengo muchísimo alcance. Y entonces, claro, también hablas de lugares. De momento lo he hecho uno sobre Suiza, sobre Basilea, pero sobre todo lo estoy haciendo en España, ¿no? Y a la gente le gusta mucho que se hable de su lugar. Es una cosa curiosa. Esto me resulta muy curioso. Hablando de España... Perdona, David, Didi. Sí, para continuar lo que decía Pedro, el otro día estuve presentando mi libro, perdón por meter la cuña, en la iglesia en Vitoria, preciosa. Y a la gente le encanta que le cuentes las virtudes de su edificio, de su templo, del templo que llevan 60 años visitando domingo a domingo, y que les digas que es un templo que es único en el mundo. Entonces, y muchas veces no lo saben. Entonces, fíjate que a mí me pasó, pero está muy bien. Y estamos hablando de una iglesia, bueno, moderna, que al fin y al cabo, entre comillas, es tu especialidad. ¿Es la de la Anunciación o la de la Asunción? No me acuerdo. Yo estuve en la de la coronación. La de la coronación, sí, la de Fisac. Sí. Joder, ya estuve yo en la carrera, tío, con 21 años, o menos, 20. A mí me ha pasado literalmente lo mismo, pero fíjate, con la parroquia de San Marcos en Madrid, que es un edificio barroco. O sea, que no es un edificio porque tú vas a una... Y que está al lado de Plaza España. Y que está al lado de Plaza España. Que tú vas a un edificio, digamos, moderno, y hasta cierto punto cuesta que... Claro, es comprensible que la gente no lo entienda, o no crea que es tan importante o que mola tanto. Pero en esa iglesia, en la iglesia de San Marcos, que es un barrocazo, además un edificio precioso, estar yo ahí hablando y la gente diciendo, pero este edificio... Digo, hombre, señora, este edificio es de Ventura Rodríguez y es una pasada. Pues está totalmente alejado de las rutas turísticas de Madrid, y seguramente mucha gente ha pasado miles de veces por delante y no ni se han dignado a entrar. También es cierto que hay algunas iglesias, algunos edificios que cuesta entrar. Entonces, si el propio edificio o los propios dueños del edificio no colaboran en mostrarlo, pues se hace difícil que alguien explique a alguien que va a visitarlo que la maravilla que es. Sí. Bueno, he leído que el Rascainfiernos se puede visitar. Sí, el Rascainfiernos es Yo nunca había oído hablar del Rascainfiernos. Está aquí en Madrid también, es la antigua casa de Fernando Higueras, actual sede... Sí que no se ve desde la calle. Claro, es que desde la calle no se ve. Bueno, ni desde la calle ni desde el patio. O sea, ni desde ningún sitio, claro. Ni desde ningún sitio. Que se puso a cavar como un loco y lo hizo para abajo, ¿no? Bueno, no cavó física... No me imagino yo a Fernando Higueras con el pico. Bueno, a lo mejor sí, yo qué sé. Fernando Higueras es una persona realmente muy especial. Pero sí construyó esa casa refugio hacia abajo, que lo cuentas y dices, ¿esto será una cueva? No, es un sitio luminosísimo, absolutamente formidable, precioso. Con una temperatura continua a lo largo de todo el año porque está enterrada. Y una temperatura continua perfecta, de 22 grados, sin necesidad de calefacción, ni aire acondicionado, ni nada. Es sede de las cosas... Sí, perdona, Pedro. No, decía que es sede de la Fundación Fernando Higueras y que efectivamente se puede visitar normalmente en los open house. Sí, lo que quería decir que esta es una de las historias en las que a veces dudas si todo lo que contaba Fernando Higueras es real, porque él dice que un tarot le dio la muerte, entonces que la salvaría si se enterraba, que entonces se adelantó a esa muerte enterrándose en vida. Bueno, entonces me gusta esta historia por eso, porque dudas si es real, si no es real, hasta qué punto Higueras se inventó un personaje, que realmente se inventó un personaje. ¿Cómo cuentas tú esa historia de Higueras contándose su propia historia? No sé. Es que, a ver, Higueras decía muchísimas cosas de él, y hay gente que decía que el mejor personaje que inventó Fernando Higueras fue Fernando Higueras. Sí. Y él decía muchas cosas sobre él.
una de ellas era que consumió bastante droga. Esa me la creo, porque efectivamente acabó regular y toda esta especie de aureola sobre su personaje, incluyendo, en fin, que grabó 2.900 películas porno y tal, pues es como un poco glorificada. Sí que es cierto que tocaba la guitarra y sí que es cierto que lo tocaba muy bien. Y que fue un grandísimo arquitecto. Y que fue uno de los talentos en bruto. Yo siempre digo lo mismo, junto a Fisac, Miralles y Carme Pinós, los talentos y Coder, quizás, los talentos en bruto más potentes que ha habido en la arquitectura española. Talento así masivo, ¿no? Como torrencial. Creo que era una cosa salvaje. Bueno, lo de las 900 pelis porno. 2.900. 2.900. Ojo, yo también 2.900. me he quedado un poco pasmada con ese dato. Pero bueno, dice en el libro, y es una frase que yo creo que para acabar esta charla es perfecta, que las historias de arquitectura son historias épicas. Y la verdad es que son fascinantes si te las saben contar bien, y eso lo hace tanto Pedro Torrijos como nuestro David García Asenjo. Así que espero que volvamos a repetir esta excursión, que nos han quedado muchos territorios todavía. Muchísimos. Seguro que sí. Al libro le queda todavía mucho recorrido y todavía me quedan muchas historias por contar. Pues que no sea la última vez que nos encontramos todos juntos. Gracias. Gracias, David. Muchas gracias. Adiós. Las noticias en unos segundos. Después abrimos el gabinete. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. Esto es muy fácil.